Hola, queridos amigos. Hoy veremos la primera parte del diario de Henry Mettelmann. Mettelmann pasó por las juventudes hitlerianas en la década de 1930 y más tarde se alistó en la Wehrmacht. En 1941, a la edad de 18 años, se unió a la Wehrmacht y fue destinado a Crimea con el 11º Ejército. Como conductor de tanque en la 22ª División Panzer, que casi fue destruida en 1942, fue capturado brevemente por soldados del Ejército Rojo y participó en la batalla de Stalingrado. Alcanzó el rango de cabo y hacia el final de la guerra fue destinado a Renania y capturado por los estadounidenses. Noble es el hombre generoso y bueno, y eso solo lo distingue de todos los seres. Conocemos a Goethe de Das Göttliche al despertar. Tuve dificultades para recordar dónde estaba y qué había sucedido. La temperatura en el refugio aún era acogedora, aunque el fuego y la vela se habían apagado y estaba completamente oscuro. Me sentía completamente renovado, pero temía lo que se avecinaba. Me costó un inmenso esfuerzo salir de mi manta y vestirme. El reconfortante fuego se encendió rápidamente y otra gran comida estaba lista en la sartén. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría hasta la próxima comida caliente. No lo sabía en ese momento, pero acababa de participar en un gran evento histórico. Me encontraba en medio del avance de las tropas del mariscal Rokossovski, que en 2 días atraparon al 6º ejército de Paulus y como resultado llevaron a su aniquilación en Stalingrado. Este evento marcó un punto de inflexión no solo en la invasión alemana de la Unión Soviética, sino posiblemente en la Segunda Guerra Mundial. Mi única preocupación en ese momento era salvar mi propia vida y no tenía idea de dónde estaban las líneas alemanas después de la catástrofe de esa mañana, ni cuánto tendría que caminar para encontrarlas. Afortunadamente el cielo estaba despejado, y manteniendo la estrella del norte siempre a mi derecha, sabía que me dirigía hacia el oeste, donde mi instinto me decía que debía ir. Tomé el mejor rifle y pistola, empaqué municiones, comida, algunas velas y una pequeña botella del mejor brandy francés que encontré en el refugio de los oficiales rumanos. También tomé un abrigo de piel y un sombrero de allí. Y más tarde, esa noche, cuando salí de mi refugio para comenzar mi caminata vestido y calzado con elegantes pieles, no habría parecido fuera de lugar en una estación de esquí. Sin embargo, esto era real, no una actuación. Me acerqué sigilosamente a donde había encontrado a los heridos. No se escuchaba ningún sonido, y todo estaba cubierto por una manta de nieve. Luego, fui junto a cada uno de mis 4 amigos, me paré junto a sus cuerpos, y dije sus nombres. Eso fue todo, y cuando me alejé, sentí ganas de llorar, no tanto por los demás como por mí mismo. Caminé toda la noche, sin atreverme a acercarme a un pueblo, ya que no sabía si estaría ocupado por rusos o alemanes, y cuando amaneció, dormí en graneros, cabañas quemadas, montones de paja o simplemente bajo algún arbusto protector. Solo ocasionalmente lograba hacer un fuego y calentar algo de comida. Para beber chupaba nieve casi todo el tiempo mientras caminaba, y a mi alrededor no había nada más que un interminable desierto blanco. Lo que quizás fue extraño en estas condiciones fue que me sentía física y mentalmente en forma y muy alerta. De ninguna manera estaba abatido, pero, oh, qué gran distancia me separaba de mi hogar y mi infancia. Nací el día de Navidad de 1922 en la ciudad prusiana de Altona, justo al cruzar la frontera de la ciudad hanseática de Hamburgo. Si la guerra de 1864 entre Prusia y Dinamarca hubiera tenido un resultado diferente y los daneses hubieran ganado en lugar de la Prusia de Bismarck, igualmente podría haber nacido danés. Así es el destino. Mi padre era un trabajador ferroviario no calificado, y mi madre provenía de una familia campesina en el distrito de Stormarn, en el cercano Schleswig-Holstein. El zar Nicolás II había sido nombrado conde o algo así en Stormarn, un título otorgado por el Kaiser alemán, así que mi madre afirmaba que teníamos una conexión rusa. Yo era hijo único y amado por mis padres, quienes hicieron todo lo posible por mí en circunstancias económicas difíciles. Teníamos un piso en un típico bloque de viviendas en el barrio obrero de la ciudad, rodeado de fábricas y con mucho humo y ruido. Los suburbios verdes y saludables comenzaban más adelante, hacia las orillas del río Elba. El martilleo del metal,
El chirriar y zumbar de las máquinas y las sirenas de los barcos del puerto cercano eran los sonidos de fondo de mi infancia y juventud. La hiperinflación golpeó a Alemania en el primer año de mi vida, antes de que una nueva moneda detuviera la caída hacia un peligroso desconocido. Por supuesto, no sabía nada de estas convulsiones, pero recuerdo cómo de niño pequeño jugaba con los billetes y monedas de aluminio de la antigua moneda. Mis padres me contaban que una anciana vecina guardaba toda la moneda antigua con la remota esperanza de que algún día volvería y ella sería millonaria. La era de la República de Weimar fue tumultuosa. La revuelta estaba en el aire, en medio de la pobreza y el desempleo masivo en las ciudades. La gente trabajadora no podía entender las razones de su pobreza, y comenzaron a cuestionar las credenciales de sus autoproclamados líderes. Habían destituido a su Kaiser y lo habían perseguido más allá de la frontera, pero ahora se daban cuenta de que había muchos nuevos aspirantes al trono, codiciosamente alcanzando su corona. Vi muchas procesiones de antorchas que venían desde los muelles y serpenteaban hacia nuestro bloque de viviendas hacia el centro de la ciudad. Mis padres me permitían quedarme despierto y mirar desde nuestra ventana del cuarto piso. La mayoría de los marchantes eran personas trabajadoras de todas las edades y sexos. A menudo llevaban a sus hijos o los empujaban en cochecitos. Portaban pancartas que siempre se leían y gritaban consignas como «trabajo, pan y paz», pero también había pancartas de Lenin y la revolución. La policía caminaba por las aceras o se agrupaba en las calles laterales, observando y esperando. El desempleo masivo y la pobreza dejaron una impresión temerosa en mi mente hasta el día de hoy. Algunos de mis amigos no podían venir a la escuela en invierno porque no tenían zapatos, y debieron haber sufrido aún más, porque de alguna manera la propaganda lograba culpar a los pobres por su situación. A veces, nuestros maestros nos pedían que lleváramos bocadillos adicionales para aquellos que no tenían ninguno, y recuerdo cómo, con un tipo de orgullo equivocado, caminaba hacia el frente del salón para depositar los míos para que todos los vieran. Presencié muchas huelgas y bloqueos en las fábricas cercanas. Hubo muchas peleas entre la policía y los huelguistas que intentaban impedir la entrada de esquiroles. Una vez vi a un esquirol caer de un camión que fue volcado por los huelguistas. Probablemente fue un instinto arraigado en nosotros lo que nos hizo tomar partido por los trabajadores en huelga. Conocíamos a muchos de ellos, vivían en nuestras calles pobres, y sentíamos que su lucha también era por nosotros. Cuando tenía unos 7 años, me uní a los Jungscha cristianos, un movimiento de scouts en gran parte dirigido por la Iglesia luterana, que era prominente en nuestra región del norte del país. Después de que Hitler llegó al poder, se aprobó una ley, y nuestros grupos fueron absorbidos por las juventudes hitlerianas. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, era el lema clave de nuestro tiempo. Recuerdo el día, el 30 de enero de 1933, cuando Hitler fue nombrado para liderar a Alemania hacia un futuro glorioso. Mi padre, probablemente para que yo presenciara la historia en marcha, me llevó a una celebración en la gran plaza de nuestra ciudad, cuyo nombre cambió ese día de Kaiserplatz a Adolf Hitler Platz. Había miles de personas, y con las antorchas, las esvásticas, los uniformes marrones, las fanfarrias, los tambores y las flautas, y los gritos, todo me impresionó mucho. Cuando los actores principales aparecieron a través de la gran ventana del balcón, mi padre me susurró: «Exactamente como en los días del Kaiser, ahora nos engañaron con los reales, ahora se han convertido en camisas marrones». Luego, estalló una pelea en la parte trasera, cuando trabajadores enojados fueron atacados y perseguidos por la policía y las tropas de asalto de Hitler. Mi padre me llevó a casa, diciendo que era un día triste para Alemania y el mundo, pero yo no podía entender lo que quería decir. Los domingos a veces salía a pasear con mi padre hacia el río. Grandes villas se alzaban allí en hermosos jardines aislados, y mirábamos por encima de las vallas a un mundo extraño de lujo inalcanzable para personas como nosotros. Sabía que mi padre había trabajado duro toda su vida, y le pregunté por qué nosotros no podíamos vivir así también. Cuando le dije que habíamos aprendido en las juventudes hitlerianas que nuestro Führer cambiaría todas esas injusticias fundamentales, él solo se rió y dijo que nuestro maldito Führer se aseguraría de no hacer nada por el estilo, y haría exactamente lo contrario: enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres.
Para eso lo habían nombrado. A pesar de que mi padre odiaba todo lo relacionado con los nazis, a mí me gustaba estar en las juventudes hitlerianas. Pensaba que el uniforme era estupendo, el marrón oscuro, el negro, la esvástica y todo el cuero brillante. Antes rara vez teníamos un balón decente con el que jugar, pero las juventudes hitlerianas ahora nos proporcionaban equipos deportivos decentes y lugares que antes estaban fuera de límites, como gimnasios, piscinas e incluso estadios, ahora estaban abiertos para nosotros. Nunca en mi vida había ido de vacaciones de verdad. Mi padre era demasiado pobre para tal extravagancia. Ahora, bajo Hitler, con muy poco dinero, podía ir a campamentos encantadores en las montañas, junto a los ríos o cerca del mar. Entonces, un día, un compañero de clase, Siegfried Weiskom, fue encontrado muerto en una habitación llena de gas junto a su madre y su hermana menor. Mis padres dijeron que no había sido un accidente. Me entristeció, pero no pude entenderlo. Me dijeron que Siegfried era judío, pero en realidad no lo conocía. No sabía lo que era un judío ni, en cualquier caso, qué tenía que ver eso con su muerte. No había ninguna ley para unirse a las juventudes hitlerianas. Sin embargo, solo uno de mis compañeros de clase, de unos 40 muchachos, de alguna manera logró mantenerse fuera de ellas. Pero cuando solicité convertirme en aprendiz de cerrajero, la primera pregunta que me hicieron fue cuándo me había unido a las juventudes hitlerianas. Las canciones que cantábamos eran melodiosas y trataban sobre nuestra gran raza, nuestro Lebensraum en el este y la gloria de luchar y morir por la patria. Me gustaba la camaradería, las marchas, los deportes y los juegos de guerra. Nos educaron para amar a nuestro Führer, que para mí era como un segundo Dios, y cuando nos contaban sobre su gran amor por nosotros, la nación alemana, a menudo estaba al borde de las lágrimas. Estaba convencido de que debido a la sangre alemana en mis venas, era un ser humano superior, incluso en términos biológicos. Nunca soñé con preguntar qué era la sangre alemana. Lo acepté como natural que era un deber alemán imponer nuestro estilo de vida a las razas y naciones inferiores que, probablemente debido a su limitada inteligencia, no comprenderían del todo lo que estábamos haciendo. Nos dio un gran impulso cuando el duque de Windsor, el ex rey de Inglaterra, vino a nuestro país para decirnos a los jóvenes lo afortunados que éramos de vivir en una sociedad tan grandiosa. Temprano una mañana, antes de que yo me despertara, un vecino nuestro, un ícono del cabello, fue llevado en un automóvil por la SS y la policía. Se decía que no había sido un accidente. Me gustaba mucho como persona y me perturbaba mucho todo el misterio. Había sido secretario de un sindicato en los muelles y cada vez que alguien en nuestra calle tenía problemas, se solía llamar a Herr Icon debido a su destacado conocimiento y habilidad. Su esposa, según decían, había tenido muchas dificultades para averiguar a dónde lo habían llevado, y la familia tenía muy poco dinero. Mi madre tenía demasiado miedo de que la vieran hablando con ella. Nosotros, los chicos, no queríamos jugar con sus hijos, nuestros antiguos amigos, ya que ahora eran los hijos de un traidor. Mi padre, que siempre había sostenido que la única forma de conseguir salarios más altos era luchando por ellos, se volvió muy tranquilo y alarmado, y me rogó que no repitiera lo que decía sobre todo el sistema nazi dentro de nuestras 4 paredes. Los íconos se mudaron a una parte aún más pobre de la ciudad, y me enteré de que Herr Icon murió varios años después de neumonía en un campo de concentración. Me encantaba cuando íbamos en nuestras frecuentes marchas, sintiéndome importante cuando la policía tenía que detener el tráfico para darnos paso en los cruces de carretera. La bandera con la esvástica, seguida a menudo del gran tambor, se llevaba delante de nosotros, y los peatones que pasaban tenían que levantar el brazo en el saludo nazi para mostrar respeto a la bandera. Hubo algunas escenas cómicas de ancianas con bolsas de compras que se reponían y levantaban los brazos al aire. Mi padre, siempre que nos veía acercarnos, generalmente lograba desaparecer en una puerta para dejar que la plaga marrón, como él la llamaba, pasara. Mi madre, al no ser tan rápida, a veces quedaba atrapada, y recuerdo lo avergonzado que me sentí una vez al verla pasar con el brazo en alto. En la escuela y en la juventud hitleriana, nombres como Verdun, Dortmund, el Somme, Flandes y Tannenberg tenían un significado casi sagrado para nosotros. El barro ya no era una simple sustancia común,
era el elemento en el que nuestros héroes habían muerto valientemente en Passchendaele, y nuestras canciones los ensalzaban como marchando sobre nosotros en las nubes de una noche tormentosa, llevando aún sus banderas regimentales desgarradas hacia una gloriosa victoria final. Se nos inculcaba que el soldado alemán era, con mucho, el mejor soldado del mundo. Habíamos perdido la guerra porque los trabajadores alemanes, liderados por agitadores comunistas, habían traicionado a nuestro valiente soldado y le habían apuñalado por la espalda yendo a la huelga mientras él sostenía el frente contra enemigos numéricamente superiores. Recuerdo la noche de los cuchillos largos, cuando estalló una especie de guerra civil en el partido, y líderes de las SA, como Ernst, Röhm y Heine, fueron ejecutados. Todo lo que nos dijeron al respecto fue que elementos desleales habían intentado reemplazar a nuestro Führer. Unos años después llegó la Kristallnacht, cuando las tiendas de propiedad judía tenían las ventanas destrozadas y eran saqueadas, y varios judíos fueron asesinados o ahogados. Mis padres estaban muy enojados y tristes, y me dijeron que los nazis estaban avergonzando a Alemania. Mi padre señaló después que, hasta entonces, los pobres hombres de las SA de repente tenían cámaras caras, y sus esposas paseaban con hermosos abrigos de piel. Luego llegó el momento en que todos teníamos que obtener una Ancestry Pass, un documento oficial sellado y firmado para demostrar nuestro origen racial. La mayoría de nosotros tuvimos grandes dificultades para rastrear nuestro árbol genealógico más allá de una o tal vez 2 generaciones. Tuvimos que escribir y verificar en los registros de la iglesia, y en muchos casos, los pastores exigieron un pago por sus servicios. Lo que las autoridades nazis buscaban, por supuesto, eran nombres judíos. Cuando el acorazado Bismarck fue lanzado en Hamburgo, Hitler vino para la ocasión con el almirante Horthy, el líder fascista de Hungría. En nuestras camisas marrones de la juventud hitleriana, nos ubicamos a lo largo de la carretera principal que conducía desde la ciudad hasta los muelles. Cuando Hitler y Horthy se acercaron en el Mercedes negro, algunos de nosotros logramos trepar a un árbol junto a la carretera para ver mejor, pero como éramos demasiados, la rama se dobló hacia abajo hacia la carretera. Las motocicletas estaban justo debajo de nosotros, y toda la comitiva tuvo que detenerse. Todos nos gritaban que bajáramos, pero lo único en lo que podíamos pensar era en nuestro Führer, el hombre más grande de la tierra, el ídolo de los alemanes y de nosotros. Mirando hacia arriba desde el suelo después de que un hombre de las SS logró trepar al árbol y empujarnos hacia atrás, el Mercedes negro continuó hacia el río. Nos gritaron nuestros nombres, los anotaron, y una foto de nosotros apareció en la prensa con la explicación de que 4 jóvenes hitlerianos entusiastas acababan de sobrepasarse cuando veían a su amado Führer. No nos pasó nada. Cuando le conté a mi padre por la noche sobre Adolf, a escasos metros de mí bajo un árbol, simplemente murmuró algo sobre qué oportunidad. Siempre que nos llevaban en una marcha, siempre era a los barrios de trabajadores, nunca a las zonas ricas de la ciudad. A veces nos decían que era para recordar a los trabajadores, pero a veces me preguntaba qué queríamos recordarles. Después de todo, la mayoría de nuestros padres eran trabajadores. Ernst Thälmann, el secretario general del Partido Comunista y estibador, vivía no muy lejos de nosotros, a lo largo de la orilla del río. Por supuesto, en ese momento fue encerrado en Buchenwald, donde fue asesinado justo antes de que terminara la guerra. Un día, yo tenía 16 años y estaba expresando mis opiniones nazis con arrogancia ante mi padre acerca de Thälmann, ese comunista. Mi padre, de manera bastante inusual, se volvió silencioso y casi me suplicó que no creyera en lo que los nazis y los periódicos nos decían sobre él. Había conocido a Thälmann personalmente, y me dijo que nuestro Ernst era un hombre bueno y sincero, uno de los mejores líderes de la clase trabajadora que Alemania había tenido. Comparado con Thälmann, Hitler, decía, era simplemente un payaso peligroso. Hacia el final de mi tiempo en las juventudes hitlerianas, poco antes de ser transferido automáticamente a las SA, la Legión Alemana Cóndor regresó a Hamburgo desde España, donde había luchado en la guerra civil junto al general Franco. Nuestra tropa fue al muelle para recibir a Hermann Göring, quien tuvo dificultades para salir de su automóvil. El paladín del Führer, como a veces lo llamaban, estaba muy jovial y amigable, bromeando con nosotros y poniendo su mano sobre algunas de nuestras cabezas.
Pero aunque nadie lo dijo, algo en él resultaba extraño, caminando en su uniforme de color azul claro diseñado por él mismo, con anillos en los dedos, y algunos decían que olían perfume en él. Luego el general mayor von Richthofen, líder de la legión, descendió por la pasarela del Wilhelm Gustloff, seguido de todos los soldados bronceados y saludables, recibidos por chicas con besos y flores. Todos estábamos muy orgullosos y emocionados. Justo antes del comienzo de la guerra, mi padre me había contratado como aprendiz de cerrajero en los ferrocarriles. Cuando estalló la guerra y estaba a punto de ser llamado a filas, o, como lo llamábamos, a prisión, él enfermó y nunca se recuperó. Poco antes de morir, Rusia aún no estaba en la guerra, y solo Gran Bretaña se interponía entre Hitler y el nuevo orden. Mi padre hizo un último esfuerzo para que entendiera, dándome lo que él llamaba consejos amorosos y abarcadores, basados en la sabiduría de sus experiencias de vida y observaciones. Desde que Hitler llegó al poder, los nazis lo habían sometido. Cuando era un niño, lo había visto defender valientemente sus derechos como ser humano y trabajador, pero lo habían forzado a someterse. Ahora que sabía que su vida llegaba a su fin, ya no le tenía miedo a la peste marrón. A pesar de nuestras tristes discusiones y desacuerdos, lo amaba profundamente y escuchaba atentamente lo que decía, pero simplemente no podía convencerme de que su análisis de la situación fuera correcto. Había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, había luchado en las trincheras de Flandes contra los franceses y en Prusia Oriental y Polonia contra los rusos. Al recordar la masacre que había presenciado y en la que se había visto involucrado, sus invectivas se desbordaban amargamente. Para él, el patriotismo no era más que un medio útil mediante el cual nuestros gobernantes podían engañar y luego explotar a la gente trabajadora como carne de cañón. La razón subyacente de la guerra, trataba de explicarme, era que todas las grandes potencias involucradas no eran más que saqueadores a gran escala que se habían peleado entre ellos sobre cómo dividir el botín de un mundo indefenso entre sus asquerosas codicias. No debería creer lo que decía la prensa capitalista, ni todos los lemas que nuestro Führer estaba proclamando ahora, me decía, ya que él ya los había escuchado antes del tonto Kaiser, solo con un barniz diferente. Como muchos de los trabajadores de su generación en Hamburgo, odiaba a los nazis con vehemencia, pero odiaba aún más a los patrocinadores que estaban detrás de ellos. Cuando salgas como soldado, decía, y luches contra el Tommy inglés en el campo de batalla, recuerda sobre todo que son personas trabajadoras como tú. Si pudieras conocerlos a ellos y a sus familias, aprenderías que probablemente también están sufriendo por salarios bajos, viviendas precarias, atención médica deficiente, amenaza constante de desempleo, educación inadecuada y todas las demás enfermedades sociales. Todo esto surge de un sistema social obsoleto, y probablemente tengan que escuchar el mismo tipo de lemas con los que te están alimentando. Tu verdadero enemigo, intentaba impresionarme, no es el inglés Tommy, sino la figura de lentes en su hermoso uniforme y botas pulidas que camina delante de ti en el campo de desfile, porque es la misma persona que posee la tierra, las minas y los bancos, que vive en las hermosas villas en Blancanés, un suburbio ribereño de Hamburgo, y obtiene ganancias gigantescas de inversiones en armamentos, además de tener sus manos en muchas tortas financieras retorcidas. Te dirá en voz alta que tus salarios deben ser bajos por el bien del país, que todos debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y que nunca debes chantajear a tu empleador para respaldar tu codicia con huelgas. Las ideas que obtienes de sus periódicos son las suyas, y son completamente opuestas a todo en lo que debes creer en tu búsqueda de humanismo. Te dirá que los desagradables rusos están amenazando a tu país amante de la paz con poderosos ejércitos, y que por lo tanto debemos esforzarnos por ser fuertes en armas. Quiere más policía porque teme la revuelta de los trabajadores en las ciudades, y sobre todo, él es quien está detrás de tu patético Führer con su billetera abultada, a quien manipula como a un títere, sosteniendo firmemente todas las cuerdas que hacen bailar a los nazis. Cuando me llamaron al ejército, madre estaba muy deprimida por perderme tan poco después de la muerte de padre, pero yo estaba lleno de mí mismo, y ahora me sentía capaz de servir a mi Führer y a la patria de una manera mucho más significativa que antes. Los cazadores de tanques Panzerjäger Jaga estaban estacionados en Harburg,
que está en Hamburgo, y la mayoría de nosotros, todos teníamos entre 18 y 19 años, estábamos orgullosos de servir en una rama tan moderna de la Wehrmacht, que ya había obtenido muchas laureles durante las campañas en Polonia, Francia y los Balcanes. Nuestros cuarteles, la Dominik Kaserne, habían sido recién construidos y generosamente diseñados, en un entorno de brezales y bosques, lo que era conveniente para entrenar. Casi todos nosotros habíamos estado en las juventudes hitlerianas y estábamos ansiosos por hacer nuestra contribución en el mejor ejército del mundo. Éramos como cachorros recién crecidos tirando de la correa. Nuestro programa de entrenamiento era duro y metódico, y a menudo nos llevaba al punto de agotamiento. Nuestros oficiales y sargentos no ocultaban su objetivo de rompernos mental y físicamente para remodelarnos a su imagen y semejanza, siguiendo la tradición prusiana. En las juventudes hitlerianas ya habíamos recibido una considerable formación militar elemental, lo que significaba que el ejército podía entrenarnos más rápidamente cuando finalmente nos soltaron en los Panzers. Sabíamos de qué se trataba todo esto. Se había sentado una base sólida para convertirnos en soldados eficientes. Debido a que yo había sido aprendiz de cerrajero, fui elegido para convertirme en conductor, pero primero tuve que conducir automóviles, seguidos de camiones y semiorugas, hasta que finalmente conduje los tanques, que en ese momento eran todos del tipo checo KAPFUE 38. Cuando conduje en formación por primera vez fuera de las puertas del cuartel, mi corazón estaba a punto de estallar de orgullo. ¿Qué mayor honor podría haber que convertirse en conductor de un Panzer alemán? Me dio una sensación magnífica ver los poderosos Panzers rodar frente a mí, dándome cuenta de que para los espectadores junto al camino, mi Panzer era tan impresionante como los demás. Después de varios meses de entrenamiento, nos llevaron al campo en la Lüneburg Heath para recibir la experiencia necesaria en batallas simuladas. Después de eso, nos pidieron que nos soltaran en los pueblos de Europa antes de estar completamente listos para la acción. Sin embargo, iba a haber una espectacular parada de graduación. Se organizaron sesiones de desfile diarias especiales para dar el pulido necesario para la gran ocasión. Cuando llegamos al gran prado más amplio cerca del centro de Hamburgo, con nuestros uniformes de desfile inmaculados, con cuellos altos y botones de puños brillantes, pensamos que habíamos alcanzado la cúspide de la excelencia militar. Miles de personas habían venido al prado para vernos, y unidades innumerables de jóvenes reclutas habían llegado desde cuarteles y campos de entrenamiento de todas las ramas de la Wehrmacht. Aparte del negro de las tropas Panzer y el gris de campaña general del ejército, estaban el azul oscuro de la Marina y el azul claro de la Luftwaffe. Mientras marchábamos para formar un enorme semicírculo, estábamos orgullosos de mostrar nuestras charreteras rosadas, el emblema de la élite de los Panzerjäger. Todo estaba organizado eficientemente hasta el último movimiento, y los comandos cortos y precisos se ejecutaron con un toque teatral fuerte. Llevábamos nuestras armas con bayonetas fijas, y luego miré al otro lado del prado, y vi a las otras unidades marchar desde el otro lado. Pude ver el reflejo del sol en el frío y brillante acero de sus armas. Era un día brillante y fresco, con el sol bajo sobre los árboles. Muchos de nuestros entrenadores tenían expresiones orgullosas en sus rostros, y después de haber absorbido sus gritos y abusos durante semanas, fue una sorpresa ser dirigidos por ellos de repente en términos educados. Así que éramos seres humanos después de todo. Luego, las bandas militares marcharon desde los lados con sus gaitas, tambores, trompetas y fanfarrias, lideradas por directores de banda que balanceaban sus masas doradas brillantes, que arrojaban al aire y atrapaban con gran elán para la alegría de las multitudes. Todo fue afilado y preciso. Los movimientos eran rápidos y sin fallas, y no había desidia en ningún lugar. Se había construido un gran escenario de madera hacia el centro del prado, alrededor del cual nuestro inmenso semicírculo se agrupó. Se habían enrollado largas alfombras rojas en el césped que conducían desde la carretera en la parte trasera, donde comenzaron a llegar los automóviles. De ellos descendieron las personalidades importantes, algunos de ellos, como el alcalde de Hamburgo, vestidos con traje de mañana para la ocasión. Había dignatarios eclesiásticos, algunos vestidos con uniformes del ejército pero mostrando sus cuellos de perro, mientras que otros llevaban sus vestimentas religiosas. Y, por supuesto, estaban los oficiales de la Wehrmacht de todos los rangos,
incluyendo algunos generales. Todos ellos lucían trajes espléndidos con botas altamente pulidas. La mayoría de los oficiales del Estado Mayor General tenían rayas rojas en el exterior de sus piernas. Un general llevaba un gorro de piel negro con plumas en la parte superior, directamente de los días de Federico el Grande, pareciendo más un luchador que un soldado. Algunos habían traído a sus esposas, lo que añadía al ambiente de un espectáculo medieval. Todos parecían de buen humor, con los rostros radiantes mientras su charla llegaba hasta nosotros a través del prado. Hubo muchas presentaciones y estrechones de manos, con los oficiales haciéndolo al estilo militar prusiano, haciendo sonar los talones y haciendo una leve inclinación de una manera cuidadosamente despreocupada, mirando alrededor, aparentemente evaluando las multitudes de jóvenes soldados armados, y era evidente que estaban muy satisfechos con lo que veían. Había un micrófono en el escenario y altavoces colgados de árboles y postes alrededor del prado. Luego, alguien hizo señas con la mano para que hubiera silencio general. A raíz de tambores rodantes, nos quedamos rígidos de pie en atención mientras un trompetista solitario tocaba una nota plateada y penetrante. «¡Preparados, armas!» Fue seguido por una marcha militar melancólica, en la que presentamos armas y luego, supervisados por nuestros sargentos, nos quedamos como varillas de hierro sin atrevernos a movernos ni siquiera los párpados. Nuestra identidad nacional y nuestro respetado lugar como una de las naciones más poderosas de la tierra. Nos recordaron que Dios está con nosotros, rodeando al águila alemana que sostiene la esvástica, inscrita en la hebilla de nuestros cinturones de metal. Así que no teníamos nada que temer. Se nos instaba a estar listos para hacer los sacrificios más altos para garantizar la paz, a través de la fuerza, sobre la base del orden alemán en todo el mundo. Fuimos llamados a prestar el solemne juramento de seguir y obedecer a nuestro Führer por la gloria de Dios y la patria en nuestro tiempo. Creo que fue el obispo de Hamburgo quien recitó el juramento por el micrófono. Juré, y luego el Führer y Dios y la patria fueron nuevamente invocados después de cada 3 o 4 palabras, con 2 dedos levantados al aire. Repetimos las palabras con un estruendo poderoso. Al final de todo se dijo, «Y que Dios nos ayude ahora». Después de haber jurado el juramento, nos habíamos convertido en soldados de verdad, en todos los sentidos imaginables. El obispo concluyó deseándonos éxito en nuestras luchas por la victoria, y anunció que cualquiera que quisiera hablar con él, después de la ceremonia, podía hacerlo. Las fanfarrias dieron el toque final a todo, y fuimos despedidos. Todos comenzamos a mezclarnos buscando amigos y familiares que habían estado observando desde el costado todo el tiempo. Las cámaras estaban presentes, y todo el espectáculo fue presentado más tarde en los noticieros. Con la atmósfera ahora completamente relajada, me dirigí hacia el escenario y me mezclé entre las personalidades VIP, algunas de las cuales habían bajado al césped. Nunca había visto a un general de cerca, y de repente estaba a distancia de tocar a varios. Sus coloridos uniformes confeccionados con la mejor tela me fascinaban, aunque algunas de las figuras que los llevaban parecían decepcionantes. El obispo charlaba jovialmente con todos los presentes, y sonreía al ser felicitado por su excelente actuación. Era un hombre grande con un rostro rojo y sonriente. Después de todo, de alguna manera, después de haber pronunciado el juramento, era su día. Luego, noté a un joven soldado a quien conocía de los cuarteles acercándose al obispo y preguntándole si podía hablar con él. De manera entrecortada, explicó que algo en lo más profundo lo estaba preocupando. En su familia y en la escuela, lo habían educado estrictamente en la fe cristiana y le habían enseñado a seguir los principios de su religión, pase lo que pase, y sobre todo, los 10 mandamientos. Siguió explicando que durante su período de entrenamiento lo habían instruido minuciosamente en el arte de matar y podía afirmar con seguridad que se había convertido en un experto asesino. Se dio cuenta de que pronto sería enviado a la guerra para luchar por el país, como el obispo había dicho claramente. Lo que quería saber del obispo era si debía obedecer el mandamiento claro del Señor, de no matar, o si debía obedecer la orden del capitán, que sin duda sería exactamente lo contrario. La sonrisa amigable y fácil había desaparecido del rostro del obispo. Su comportamiento cambió drásticamente, y su mirada se volvió intensa mientras ponía su gorda mano en el casco de acero del joven soldado
y decía en un tono grave, que para mí parecía tener un matiz de amenaza: «Dios te bendiga, hijo mío». Eso fue todo. No se pronunció ninguna otra palabra ni por él ni por el joven. Mientras el joven todavía estaba allí como un recordatorio de la conciencia, el obispo se apartó bruscamente y conversó con algunos oficiales y sus esposas, en compañía de quienes parecía estar mucho más a gusto. Miré al joven alejarse del escenario con una expresión de tristeza y completa confusión. Había tenido el coraje de hacer una pregunta absolutamente clara, pero no había recibido respuesta. Incluso yo, con mis ideas nazis y prejuicios patrióticos, entendí perfectamente que el obispo había actuado con suprema hipocresía. Varios meses después, mientras avanzábamos hacia Kirch en Crimea cosechando la victoria, ese joven fue asesinado. Aún no tenía 19 años. Alguien dijo que había sacado una copia del Nuevo Testamento de su bolsillo del pecho, junto con otras pertenencias escasas, a pesar de haber recibido órdenes en sentido contrario. Yo sabía que él no quería matar, pero tampoco la bendición del obispo lo protegió de ser asesinado. En cuanto al sol y los mundos, puedo decirte muy poco. Todo lo que puedo ver es el sufrimiento de la humanidad. Citando a Goethe de Fausto, desde Harburg fuimos llevados a través de Bélgica hacia Francia, donde nos instalamos en la región de Tours para esperar órdenes adicionales y para completar las filas de las fuerzas de ocupación. Lo que más me impresionó y me preocupó durante el viaje fue que los niños se acercaban a nosotros y pedían pan. Ese fue un aspecto de la guerra que realmente no había considerado. La mayor parte del tiempo estábamos involucrados en maniobras bastante fútiles y también se nos utilizaba en operaciones de cerco y en intentos de atrapar a combatientes de la resistencia, lo que en la mayoría de los casos no daba resultado. Cuando nos estábamos preparando para otro transporte en el invierno de 1941-42, se rumoreaba que nos íbamos a unir a una unidad de tanques de reserva en algún lugar de Checoslovaquia. Pero, como sucede con muchas cosas en el ejército, los eventos se desarrollaron de manera muy diferente a lo que habíamos esperado. La utilidad del secreto es altamente cuestionable, ya que más tarde quedó muy claro que todos los transportes militares transcontinentales estaban siendo estrechamente vigilados por la inteligencia enemiga. Sin embargo, aunque teníamos a Checoslovaquia en mente, sabíamos que el frente oriental estaba en grave apuro y necesitaba soldados. Nuestros tanques y otros vehículos fueron cargados, amarrados y asegurados en vagones de ferrocarril planos. Junto a ellos venían algunos vagones cubiertos que contenían todo tipo de equipo militar y armas ligeras, así como nuestra comida y munición, sin olvidar probablemente el elemento más importante de todos, nuestra cocina de campaña. Al final del tren había 3 antiguos coches de pasajeros de madera, probablemente de la época del Kaiser. Uno de ellos tenía 3 o 4 compartimentos de segunda clase con asientos acolchados donde nuestros oficiales se acomodaron. El resto eran de tercera clase con asientos de madera. Aunque los ferrocarrileros franceses estuvieron presentes durante la carga, hicimos la mayor parte del trabajo nosotros mismos, ya que desconfiábamos de ellos. A pesar de que nos habían dicho en conferencias que muchas personas en Francia, especialmente las que tenían dinero, apoyaban en su mayoría nuestro objetivo de establecer un nuevo orden en Europa, también nos habían advertido sobre los comunistas y otros que nos dispararían si tenían la oportunidad. Nos instruyeron a no preocuparnos demasiado por la resistencia, ya que había tanta colaboración entre las autoridades alemanas y francesas que la situación de inteligencia era bastante abierta. Aunque probablemente era un asunto de honor para cualquier ciudadano respetable francés ser miembro de la milicia francesa, Milice, nuestras personas tenían una buena idea de quiénes eran y dónde estaban. Solo la resistencia comunista, a la que no podíamos infiltrar, era la más efectiva. Justo antes de nuestra partida, hablé con un francés en un bar de vinos en Parthenay, que había bebido un poco más de la cuenta y probablemente quería parecer bien informado. Me aseguró que, de alguna manera, estaba bastante contento de que los alemanes hubieran llegado, ya que no tenía ninguna duda de que un día nos iríamos de nuevo. Recordó que, una vez antes, en 1871, cuando la Comuna de París había tomado el poder en París y la burguesía conservadora se estaba preparando en Versalles para aplastarla, las fuerzas de ocupación prusianas estaban listas alrededor de París para salvar a Francia y probablemente a Europa de la revolución comunista si fallaba el intento de la burguesía.
Obviamente no tenía idea de cuán poderosos se habían vuelto nuevamente los comunistas en Francia y que probablemente la principal barrera entre ellos y el poder revolucionario era el ejército alemán. Tales eran las líneas invisibles de extrañas alianzas, corrupción descarada y confusión increíble en Francia bajo el yugo alemán. En nuestra compañía, que constaba de menos de 200 hombres, pocos tenían más de 20 años. Por lo tanto, no fue sorprendente que pocos de nosotros nos diéramos cuenta de la grave situación en la que nos encontrábamos. Mirábamos este viaje, si no toda la guerra, como una gran aventura, una oportunidad para escapar del aburrimiento de la vida civil. Un objetivo menor era cumplir con nuestro sagrado deber hacia nuestro Führer y la patria. Siempre que pasábamos por estaciones de ferrocarril, se desataba el pandemonio. Le hacíamos gestos ofensivos y rudos a los franceses, queriendo demostrar el espíritu beligerante que llevábamos. Tras quejas posteriores, nos regañaron y se nos dieron órdenes estrictas de comportarnos como soldados alemanes decentes. No podíamos entender del todo por qué. Después de todo, ¿no había derrotado Alemania a Francia? ¿Qué tenía de malo mostrarnos un poco como vencedores? Viajar era divertido, siempre había un bromista y mucho por ver. Las cartas estaban en juego la mayor parte del tiempo, y varios libros circulaban entre nosotros. Había muy poco espacio para todos nosotros para estirarnos cómodamente por la noche. Algunos se acurrucaban como sardinas en el suelo, otros en los bancos y el resto en los portaequipajes. Visitar el baño por la noche siempre era una tarea precaria, y lamentablemente para aquellos que se movían torpemente, se corría el riesgo de pisar a un compañero dormido, lo que llevaba a una serie de maldiciones. En 1812, cuando el gran ejército de Napoleón fue derrotado y tuvo que retirarse a través de los deshielos desde Moscú, quizás comprensiblemente, Napoleón fue objeto de una serie de improperios. Moscú se convirtió en un tema importante para nosotros, ya que él había marchado a Rusia con todos los honores y luego tuvo que regresar, y nuestras propias tropas, que unos días antes se decía que habían llegado victoriosamente a un tranvía en Moscú, ahora estaban en su ignominioso camino de regreso. Ningún ejército extranjero había logrado conquistar a Rusia, y con ese pensamiento inquietante, nos sentamos y cada uno reflexionó por sí mismo. También nos preocuparon los informes de que varios oficiales de alto rango habían sido ejecutados por cobardía en presencia del enemigo. Sabíamos que hacía mucho frío ahí fuera, y cuántos rangos inferiores habían sido fusilados en ese desastre era una conjetura. Los rumores circulaban sin cesar, y no había fin para ellos. Nuestro viaje era extremadamente lento, y siempre existía la posibilidad, aunque poco probable, de que algún luchador de la resistencia pudiera volar la línea ferroviaria frente a nosotros. En cualquier caso, todo el sistema de transporte estaba sobrecargado. A veces nos apartaban a vías de servicio para esperar una locomotora nueva o para dejar pasar transportes militares más importantes. Si bien las decisiones generales las tomaban los jefes de transporte alemanes, su ejecución quedaba en manos del personal ferroviario francés. Cuando observaba a los operadores de señales manejando sus palancas, a veces me preguntaba qué estaría pasando por sus mentes. Seguramente no les gustábamos, ya que nuestro ejército había derrotado al suyo, y ahora ocupábamos gran parte de su país. Pero también me preocupaba la idea de que ellos, después de todo, estaban sentados en sus cómodas casetas de señales y nos estaban transportando hacia los yermos helados de Rusia. ¿Qué sentido tenía haberlos derrotado? Habría dado cualquier cosa por escuchar que el ejército rojo se había derrumbado bajo nuestros golpes y que ya no era necesario que fuera a luchar en la nieve, quizás solo para ejercer mi autoridad como un soldado de ocupación. La nieve en Francia estaba parchada, y aunque hacía frío, nuestros vagones estaban bien calentados por el motor. Siempre que nuestros cocineros tenían una comida caliente lista en su cocina de campaña, el tren se detenía en algún lugar y teníamos que saltar rápidamente para llenar nuestras cantimploras. En esas paradas, algunos de nosotros también corríamos hacia adelante con un cubo para recoger agua caliente del motor y lavar los platos y nosotros mismos. Después de unos 3 días, cruzamos a Alemania en Estrasburgo, en Alsacia. Nos dimos cuenta de que el invierno se acercaba al este del Rin, donde ya no había parches sin nieve, y la capa de nieve se había vuelto más gruesa. Para nosotros, los jóvenes alemanes, el Rin tenía un profundo significado sentimental.
Conocíamos muchas canciones sobre el Rin. Las más famosas eran la Loreley y la Vater Rhein. Desde el nacimiento, nuestras mentes receptivas se habían llenado de varias nociones de odio y venganza con respecto a nuestra relación con Francia. Casi se nos había inculcado en nuestras jóvenes mentes que el Rin debía ser el río de Alemania para siempre y nunca simplemente su frontera. Pasamos cerca de la Selva Negra hacia el norte y atravesamos la ciudad de Pforzheim. Ahora, al menos cuando saludábamos a las chicas, ellas nos respondían y respondían a nuestros besos. Cuando nos deteníamos en las estaciones, la gente era amable con nosotros y expresaba su gratitud y orgullo por ir al frente y defender la patria. Una anciana nos compadeció y lloró, y en lo profundo de mi corazón entendí por qué estaba llorando. Naturalmente teníamos prejuicios, pero encontramos el paisaje alemán muy hermoso. Todo en Alemania nos parecía tan limpio, tan ordenado, mucho mejor, pensábamos, que lo que habíamos visto en el extranjero. Ese descubrimiento levantó un poco nuestro orgullo, alimentando nuestra siempre latente arrogancia. Las noches en el tren de regreso a través de Alemania eran acogedoras. No había luz eléctrica, pero colgábamos velas para hacer que los compartimentos fueran acogedores. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más filosóficas. Estábamos preocupados por el amor, algo que ocupaba mucho nuestras mentes. Apenas habíamos vivido, y pocos de nosotros lo habíamos experimentado, y de alguna manera sentíamos que nos alejábamos de él, quizás para siempre. Por lo menos queríamos hablar de ello. Había tanta confusión en nosotros, tantos malentendidos. Íbamos a ser llamados para dar nuestras vidas por nuestra patria, por la libertad, por la civilización occidental, por nuestra religión cristiana. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Y por qué alguien tenía que morir por ello? Pensé cada vez más en lo que mi padre me había dicho sobre todo esto. Algunos de nosotros teníamos armónicas y sabíamos tocarlas bien. Nuestras canciones eran apagadas y tristes. Hablaban de hogar y de nuestros seres queridos, pero también de guerra, de luchar y morir. Una noche cantamos la Loreley, y alguien nos recordó que Heinrich Heine, un judío, la había escrito, y que todas sus obras ahora estaban prohibidas en Alemania, excepto la Loreley. Luego llegamos a Stuttgart, que estaba descansando en un hermoso valle rodeado de colinas boscosas. Enormes complejos de viviendas y grandes fábricas pasaron por nuestras ventanas. Comentamos sobre lo diferentes que eran las actitudes de la gente de la ciudad en comparación con los que vivían en el campo. El ajetreo y el bullicio eran muy pronunciados, nadie parecía tener tiempo para nada. Y lo que realmente no nos gustó fue que nadie mostraba ningún interés en nosotros. En ese momento, Stuttgart no había sido bombardeada, a diferencia de otras ciudades más al norte y al oeste, como Colonia, Bremen y Hamburgo. Sin embargo, aunque la comida estaba racionada, nadie estaba muriendo de hambre. Era bien sabido que los mercaderes negros estaban haciendo negocios prósperos y aquellos con dinero podían comprar casi cualquier cosa. Había un considerable resentimiento entre la gente trabajadora común debido a la desigual distribución de la carga de trabajo, lo que llevaba a la sensación de que la corrupción flagrante había penetrado en los círculos superiores de la sociedad alemana. Mientras nuestro tren estaba parado en una vía de la estación, una mujer se acercó a nuestro vagón y preguntó si teníamos grasa para vender. Por supuesto, no teníamos, y cuando le preguntamos por qué la necesitaba y si escaseaba, parecía enojada. «¡Escasea!», exclamó. «¿Están bromeando? Todo escasea. No hay mantequilla, no hay grasa, nada. Y los ricos tienen todo». ¿Recuerdan al gordo Hermann Göring, el mariscal que está a cargo de la economía de guerra? Hizo un discurso grandilocuente frente a los magnates del partido y les preguntó si querían mantequilla o cañones, y todos los idiotas gritaron cañones. Ahora tenemos lo que pidieron, un montón de cañones, pero no tengo mantequilla para cocinar. Así que dejamos Stuttgart con algo en qué pensar, sobre Göring, sus cañones y la mantequilla. Luego vino Nuremberg, la ciudad que en esos días era famosa por sus congresos del partido, donde los nazis se reunían cada año. El Congreso del Partido de 1939, destinado a convencer al mundo de que las intenciones del Führer eran pacíficas, se llamó Congreso de la Paz y la Libertad. Pero la guerra estalló antes de que pudiera comenzar.
Uno de nosotros mencionó el reciente discurso de Goebbels, en el que había elogiado la perspicacia del Führer y su gran sabiduría al atacar a Rusia antes de que Rusia pudiera atacarnos. Sin embargo, alguien planteó la simple pregunta de si creía que todos los demás países invadidos por nosotros, como Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia, también estaban a punto de atacarnos, y por qué no lo hicieron mientras éramos militarmente débiles. Después de eso, nadie se molestó en discutir más. Dejando Franconia, cruzamos hacia el antiguo reino de Sajonia, que perdió su corona durante la Revolución Alemana de 1918. Hasta entonces, el rey Augusto había gobernado a sus súbditos desde el Palacio Zwinger en Dresde y sus otros palacios. Se había convertido en una tradición alemana que, cuando finalmente se vio obligado a abdicar de su trono, gritó con enojo: «Dann mach doch euer Scheiß alleine, entonces hazlo tú solo». Luego Leipzig, con su gran industria, pasó ante nosotros en la noche, seguida de la hermosa Dresde en la madrugada, con sus suaves colinas boscosas, numerosos palacios barrocos e iglesias a lo largo del serenamente inclinado río Elba. Todo el tiempo, nuestro viaje era extremadamente lento, pero éramos jóvenes y no nos importaba. Todo era divertido y había mucho que ver, y seguro que Rusia podría esperar por nosotros. Desde Sajonia pasamos cerca de la antigua frontera checa, más allá de la Sudetenlandia y más allá de Bohemia, con sus bosques y colinas onduladas. Por supuesto, desde que el Führer había anexado estas tierras 3 años antes, Sudetenland se había convertido en parte del Reich, mientras que Bohemia era un protectorado. Europa Central estaba firmemente bajo nuestro control, y con ella las famosas fábricas Skoda, cerca de Pilsen, que convenientemente para nosotros fabricaban excelentes tanques ligeros. Cuando uno de nosotros, un ex líder de las juventudes hitlerianas de Hamburgo, empezó a hablar sobre nuestros logros en Europa Central, un doctor exiliado en sus primeros 30 años preguntó qué sentido tenía todo ese orgullo. En su opinión, Bohemia podría pertenecer a Timbuktu o al rey de China, y de todos modos, en su opinión, era correcto que la tierra perteneciera a las personas que vivían en ella. Tenía una hermana casada que vivía en Brno, a quien había visitado en 1937, antes de que comenzaran todos los problemas y Checoslovaquia todavía fuera independiente. Le había gustado mucho estar allí. Todas las personas habían sido amables y había hecho muchos amigos. Había vuelto el año pasado, después de la liberación, pero sus antiguos amigos checos ya no querían saber nada de él. Nadie confiaba en él, y su hermana se sentía muy triste y aislada. Cuando cruzamos a la provincia prusiana de Silesia, que había sido anexada de Polonia y colonizada por los reyes prusianos hace un par de siglos, algunos nacionalistas tercos sostenían que, en su opinión, todavía era una colonia analfabeta, y casi estalla una pelea con otro chico cuyos padres habían nacido allí. Debido a dificultades de transporte, nos quedamos en uno de los grandes patios de maniobras de Breslau durante un par de días. Fue mi impresión personal que cuanto más al este viajábamos, más deprimente se volvía toda la atmósfera. Ya sea que Silesia fuera realmente más triste y sombría que la parte occidental del Reich, o si era el conocimiento de que el frente ruso invernal se acercaba lo que me hacía ver las cosas en términos más sombríos, no podría decirlo con certeza. Mientras nuestros oficiales se daban permiso para visitar la ciudad, a ninguno de nosotros se nos permitió abandonar el patio de ferrocarril. Encontramos un balón de fútbol viejo y desgastado, que hicimos jugable rellenándolo con papel, y después de aplastar la nieve y marcar 4 porterías, jugamos al fútbol entre 2 largas filas de trenes, y hacíamos mucho ruido. Cuando caía la oscuridad, a menudo nos sentábamos a tener discusiones tranquilas. La mayoría de nosotros estábamos de acuerdo en que Silesia ya no parecía exactamente Alemania. Sus aldeas lucían muy diferentes de las del oeste, y parecían menos ordenadas, con las calles de los pueblos en su mayoría sin pavimentar. Cuando uno de los oficiales señaló que el este nos estaba mostrando su primera impresión, estuve de acuerdo mentalmente con él. Las relaciones con nuestros oficiales eran militarmente correctas, pero la brecha entre nosotros era grande. Había 4 de ellos en nuestro transporte, un capitán y 3 tenientes. Cada uno tenía un criado,
y aunque su comida venía de la misma cocina de campaña que la nuestra, la suya se les entregaba en contenedores por sus criados, y no podíamos evitar notar que incluso estos tenían más y mejor comida que nosotros, lo que dejaba un resentimiento siempre presente. No había un pasillo de conexión entre nuestros 3 vagones, y aunque algunos de nosotros nos atrevíamos a saltar de una plataforma a la siguiente en el tren en movimiento, el oficial de guardia hacía su visita diaria en todos los cambios de tren. Luego se sentaban con nosotros y trataban de ser amigables, pero era una amistad poco natural y no tenía mucho efecto en nosotros. Bueno, nos llamaban por nuestros apellidos de familia. Teníamos que llamarlos Herr y luego su rango. Cuando se quedaban con nosotros, siempre lograban sofocar nuestro comportamiento natural y abierto, y siempre estábamos contentos cuando se movían al siguiente compartimento, y hacíamos muecas después de ellos. Jugué al ajedrez con uno de los tenientes varias veces durante el viaje, y cada vez que lograba darle jaque mate, ponía cara como si algo hubiera interferido con el orden natural de las cosas. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos al frente ruso, más notábamos un cambio sutil en su comportamiento, ya que probablemente intuían que, además de ser objetos convenientes para gritarles, podrían tener que depender de nosotros y compartir su destino con nosotros en la batalla. Pasamos por Silesia Oriental con su gran complejo industrial, el segundo en tamaño después de la región del Ruhr. Se sugirió un flujo masivo de sangre polaca por los distintivos pómulos anchos de la gente eslava. La Iglesia Católica parecía todopoderosa. La gente iba y venía de las iglesias todo el día, y se decía que incluso el partido nazi tenía que tener cuidado de no transgredir el dominio sagrado de la Iglesia. De hecho, el Vaticano había otorgado al Estado nazi el muy necesario reconocimiento internacional en 1933, al haber firmado el notorio concordato con él, y muchos de nosotros nos preguntábamos si esto tenía algo que ver con que todos los comandantes alemanes en Polonia ocupada debían ser católicos romanos. Las ciudades industriales extendidas como Katowice, Hindenburg, Gleiwitz y otras se mezclaban unas con otras sin ninguna demarcación o campo abierto entre ellas. Los edificios parecían sucios, y la suciedad y el polvo que salían de las numerosas chimeneas altas tenían un efecto asfixiante y nos hacía mantener las ventanas cerradas. La gente parecía generalmente más pobre y de clase trabajadora que en el oeste, y en nuestra ignorancia nos gustaba hacer bromas insultantes sobre ellos y sus acentos y estructuras de oraciones al revés. En esta pequeña parte de Polonia, en Alemania, alguien en nuestro vagón comentó que aquí, en Gleiwitz, justo al lado alemán de la frontera polaca, 2 semanas antes del estallido de la guerra en 1939, soldados polacos habían cruzado la frontera, ocupado la estación de radio de Gleiwitz y efectivamente gritado consignas de liberación polacas por el aire antes de ser abatidos. Habiendo escuchado esto, nuestro viejo estibador en la esquina entrecerró los ojos de manera desafiante y señaló que cada uno de estos soldados polacos había sido asesinado durante el asalto y que Joseph Goebbels había exagerado la mayoría de este incidente y llamado a la nación a armarse contra esta amenaza polaca. Entonces, ¿qué pasa con que los hayan matado? ¿Qué tiene de malo eso? Algunos de los jóvenes querían saber. Les sirve a esos bastardos y les enseña una lección a todos los demás sobre lo que les sucederá si se atreven a atacar a nuestra patria. Sí, está bien, pero ¿no es un poco extraño que ninguno de ellos haya escapado con vida para ser presentado al público y responder preguntas y ser identificado adecuadamente? ¿Qué quieres decir con identificados adecuadamente? Bueno, dijo que había escuchado en un pub de Hamburgo en el momento del incidente que ninguno de ellos era en realidad soldados polacos, que ni siquiera venían de a través de la frontera desde Polonia, sino que eran de un campo de concentración alemán donde los habían puesto en uniformes polacos y los había llevado la SS al edificio de la estación de radio donde todos habían sido fusilados. Ahora los jugadores de cartas dejaron de repartir. Las cabezas curiosas se alzaron en la parte de atrás y todos nos dimos cuenta de que la conversación había derivado hacia aguas peligrosas. Alguien sugirió que esta historia probablemente había sido difundida por la BBC para difamarnos y socavar nuestra moral, y en cuanto se mencionó la radio británica, la conversación se detuvo en seco, ya que cada uno de nosotros sabía demasiado bien que escuchar la radio extranjera y difundir sus noticias estaba castigado con la muerte.
y el estibador en la esquina chupó su pipa tranquilamente y miró por la ventana como si todo esto ya no tuviera nada que ver con él. La mayoría de nosotros, estoy seguro, habíamos girado las perillas. Yo lo hice, y sabía que lo había hecho. Recordaba que de esta manera me enteré del asalto de paracaidistas alemanes que mi padre tenía, pero ninguno de nosotros se atrevió a admitirlo siquiera ahora, pensando en la guarnición británica en Creta días antes de que la radio alemana lo anunciara. Todo el tiempo había estado deseando contarles a mis amigos, ya que lo más probable es que ellos también hubieran estado deseando transmitirme el secreto. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.